Abran sus Biblias, por favor, al libro de Génesis. Todavía continuamos en el libro de Génesis. Si no lo sabían, hay 50 capítulos en Génesis. 50 capítulos. Comenzamos Génesis como la serie llamada Principios en mayo. Y ahorita vamos, mayo, estamos en octubre, vamos como 5 meses. En 5 meses hemos recorrido 20 capítulos. Entonces ya para este mes, el próximo año, la esperanza es de terminar. Pero Génesis es el principio de muchas cosas. Y como he mencionado, es el principio de nuestra existencia. Nuestra existencia terrenal, nuestra existencia como seres humanos, el principio del sol, de la luna, de las bestias, de los animales, los principios de todo. Y también incluido en esto es el principio de la desobediencia, del pecado y el principio de la maldición, de la muerte, que hasta hoy en día nos afecta. Vamos a estar en Génesis 20. Vamos a correr todo el capítulo. Una pregunta. Bueno, primero, una pregunta no. Yo cuando era joven y hasta hoy en día me gustan los programas de los animales. Me acuerdo en mi juventud, en mi niñez, mi juventud, hasta hoy en día. No tanto hoy. Me gustaba mirar los programas del National Geographic. National Geographic era uno de esos programas que enseñaba el reino de los animales. Enseñaba los leones, los venados, enseñaban los cocodrilos y enseñaban cómo vivían, cómo sobrevivían, cómo los leones comían a los impalas y las aves del cielo. Me gustaban todos esos programas. ¿A quién más le gusta eso también? Gusta mirar esos programas naturales de los animales, de los changos, ¿cuál otros? Tigres, leones, y mirar cómo se reproducen, cómo matan y cómo viven. Eso me encanta. Ya no los miro tanto esos programas, pero me acuerdo en mi juventud que eso es lo que miraba. Me gustaba mirar cómo familias y grupos de animales convivían en su naturaleza. Y me acuerdo, ¿y a quién aquí ha mirado un programa donde están sobre un jeep o una camioneta y están grabando con la grabadora, con la cámara, y están viendo el león? Aquí está el león y hay aquí un poco de zacate. ¿Y qué hay acá? Un venado. Bueno, en África es como un venado, le dicen impala, gaceles o gazeos, y también hay venados, son como venados. Y acá hay un grupo o familia de impalas, y acá está el león. ¿Y qué es lo que está haciendo el león? El tigre. Mira. ¿Y a quién se va a echar el león cuando está mirando a uno del grupo, la familia? El más desprotegido. El menos protegido, ¿verdad? Y muchas veces, ¿quién es el menos protegido? El que se sale del rebaño. El que se sale del rebaño, o quizás uno de los adolescentes, ¿verdad? Que todavía no ha aprendido cómo es el mundo. Que no tiene la experiencia, no ha experimentado cómo es sobrevivir con los leones y los tigres del mundo, de los animales. ¿Y qué es lo que hace el león? Aunque no lo sepa, el impala aunque no lo sepa, ¿eso es decir que no está en peligro? No, está en peligro. Ya sea uno que se salga del rebaño porque no sabe, o un adolescente, pero hay un peligro y el venado, el impala no lo sabe. Pero ahí viene el león.
ahí viene, se esconde. Parece que escucha que lo miran y se para. Y luego siguen adelante y él hasta que haga que, hasta que brinque y que lo mate. Y luego si hay los leones muchas veces no hay. No son solitarios, son como una familia de leones, un grupo de leones. Y cuando viene uno, muchas veces vienen otros leones. Y debido al que no estaba protegido bien o que se salió del rebaño, vienen y afectan los otros impalas, los otros venados. Todo porque un adolescente se salió y no tenía la experiencia de saber cómo trabajaba el mundo. O por una estupidez se salió uno que no quería estar con el grupo. Y ya cuando sabemos, ese impala, ese venado ha muerto y quizás también muchos otros del grupo, de la familia. Así es el pecado. Aunque no lo sepamos, el pecado que escondemos en nuestras vidas, que no queremos que nadie sepa del pecado que tenemos en secreto, hace lo mismo en nuestras vidas. He titulado el mensaje de este capítulo, Génesis 20. El pecado ocultado nunca descansa. Debe decir ocultado. El pecado oculto nunca descansa. Cierra y mata tus bendiciones de Dios y puede afectar a otros. El pecado oculto nunca descansa. Cierra y mata tus bendiciones de Dios y puede afectar a otros. Muchas veces pensamos que el pecado que tenemos en secreto, el pecado habitual que hemos escondido de toda la otra gente en nuestras vidas, pensamos que no le está afectando a nadie. Pensamos que mientras lo ocultamos, mientras lo tenemos a las escondidas, no está haciendo nada. Pero ¿saben lo que está haciendo el pecado? El pecado está obrando. El pecado es como león. Ahí anda. El pecado siempre está obrando, fijándose. ¿Y qué es la palabra que dijo usted, hermana María? Cuando el león está haciendo así. Se está acechando. El pecado está acechando tu vida espiritual. El pecado oculto nunca descansa. Siempre está obrando. Cierra y mata tus bendiciones de Dios y puede afectar a otros. Abraham. La semana pasada terminamos con Lot, la vida de Lot. Nos acordamos del principio que Dios escogió a Abraham de Ur de los caldeos. Era un pagano, adoraba a ídolos, pero Dios lo escogió para usarlo tremendamente. Ahí es donde va comenzando su fe. Y luego, ¿se acuerdan cuando Abraham se va a Egipto en vez de quedarse en Canaán? ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que sucede en Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que le dice Abraham a su señora? No le digas a nadie que yo soy tu esposo, porque el momento que ellos se den cuenta que yo soy tu esposo, me van a matar. Mejor diles que yo soy tu hermano, así para que no me maten y para que nos puedan bendecir a los dos. Es lo que sucede. El faraón, el rey de Egipto, se da cuenta. Por debido a plagas. Dios le afecta porque acuérdense que Dios ha elegido a este hombre a usarlo, no nomás a él, pero por medio de él y su señora, su esposa Sarai, van a tener un hijo. Y por medio de ese hijo va a venir el hijo prometido, el hijo de Dios, Cristo, un día. Porque en este momento la tierra judía todavía no se ha formado. Entonces Dios escoge a este hombre Abraham para formar la raza judía. ¿Y quién viene de la raza judía? Jesucristo mismo. Eso es capítulo 12. Acuérdense de esto, capítulo 12. Esto de allí es donde sucedió. El faraón los echa para afuera. ¿Por qué has hecho? ¿Por qué me mentiste que era tu hermana cuando
Yo a lo mejor casi la tomaba como mi esposa. Acuérdense de ese capítulo. Abraham regresa a Canaán, ahí comienza a adorar a Dios, y luego Lot, su sobrino, y él se separan porque no hay suficiente tierra para los pastores y los animales, y luego hay una guerra donde Lot es secuestrado y se lo llevan. Abraham va y lo rescata porque se lo habían llevado a Lot. Y luego viene dos reyes de regreso en las montañas, en el valle. Uno es el rey Melquísedec, que es el rey de Salem. Y luego viene otro, el rey de Sodoma. Y luego en capítulo 15 Dios le enseña a Abraham: te estoy prometiendo, Abraham, que por medio de ti tu descendencia va a ser como las estrellas. Y luego hace un pacto, un contrato con Abraham que le dice: yo sé que tú nunca vas a cumplir, por eso yo voy a, hoy en día se firma un contrato, ¿verdad? Un pacto. En ese día, en el tiempo de mesopotámico, se hacía un contrato cuando mataban animales y ponían mitad de los animales acá, los cortaban en mitad, ponían otra mitad de los animales acá, y los dos grupos pasaban por medio de los animales. En caso que uno no cumplía por su promesa, iban a ser cortados ellos también, como los animales. Pero como Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir, fue solo el ángel del Señor, Cristo, que pasó por medio, porque cuando le dio la promesa a Abraham, sabiendo que nunca iba a cumplir, Dios nunca se iba, como dijimos hoy, la comunidad hispana, nunca se iba a rajar de su cumplimiento de la promesa. Por eso lo hizo él solo. Sara sabemos que no puede tener hijos. Capítulo 16. Ella y Abraham se meten en un compromiso donde van a tomar la sirvienta a Agar y van a tener un hijo por medio de ella. Y luego en 17 miramos la circuncisión, en la señal del pacto, donde Dios le dice a Abraham: cada varón de tu casa, comenzando de los 8 días, van a ser circuncidados. Y cualquier adulto que esté en tu hogar y que viva contigo van a ser circuncidados. Esto es la señal del pacto. En Génesis 18 miramos donde vienen 3 visitantes. Y uno de ellos nos damos de cuenta que es Cristo. No dice Cristo, no dice Jesús, pero en los tiempos ancianos, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando miramos el término, la frase, el ángel del Señor, es una manera de decir, es Cristo preencarnado, antes de tener su cuerpo en el Nuevo Testamento. Y vienen a visitar a Abraham y le dicen que, ¿dónde está tu señora? Está en la carpa, está en la tienda. El próximo año, a este día, en estos días van a tener un hijo. Se ríe Sarai. No pueden creerlo, pero van a Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por ellos para ver los ángeles si merecen ser destruidos. En capítulo 19 miramos que no hay ni 5 personas en Sodoma y Gomorra. Y Lot es el único que sale con su esposa y sus 2 sus 2 hijas. Pero su señora no escuchó las instrucciones de Lot. ¿Y qué es lo que hace la señora? ¿Qué es lo que hace la esposa? Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Porque sí, la mujer no obedeció, pero quien tenía la responsabilidad de darle esas instrucciones correctamente era Lot. Entonces Lot se comprometió toda su vida. ¿Se acuerdan cuando Lot le ofreció al pueblo de los hombres que querían violar a los ángeles en Sodoma y Gomorra? Lot ofreció a sus 2 hijas. Entonces esa maldad vivía en su corazón por comprometer toda su vida. Y luego miramos la semana pasada, Génesis 19, en comprometer toda su vida. Y pensando las hijas de él, porque eran las únicas que vivían, ellos 2 y él, estaban en unas cuevas y lo emborracharon y lo violaron y se aprovecharon de él y tuvieron hijos. Y aquí miramos que salieron 2 grupos. Y salió una maldición generacional. Hoy vamos a regresar a Abraham.
Versículo 1 a 2 de capítulo 20 dice: Abraham partió desde allí en dirección a la región de Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech. Me adelanté. Pero Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. ¿Dónde han escuchado esta historia? En los capítulos anteriores, igual. Abraham tenía 75 años cuando vino Dios a decirle que yo te he escogido a ti. Cuando Dios escogió a Abraham en el pueblo del Ur de los Caldeos. En capítulo 12 es donde sucede, no lo tengo aquí, es donde sucede esto. ¿Se acuerdan de esto? Pensé que lo tenía en otra parte. Capítulo 12. Ahora está sucediendo lo mismo. En años, cuando Abraham recibió la promesa de Dios que él iba a ser bendecido, él tenía 75 años. Ya va casi a los 100 años. 25 años de caminar con Dios. Es decir, como que ha caminado con Dios como cristiano, ¿verdad? 25 años ha sido parte de la familia de Dios, escogido por Dios. 75 años tenía cuando Dios se le apareció por la primera vez, escogiéndolo. A los 85 años, Abraham tenía cuando fueron a Egipto y mintió que su esposa era su hermana. Ahora tiene como 100 años. Y hemos mirado la vida de Lot, ¿verdad? Lot comprometió. Pero ¿sabe lo que ha hecho Abraham hasta este punto? Ha tenido un secreto. Ha ocultado algo. Tiene un hábito que no se puede deshacer. Tiene un pecado que se sigue levantando. Un pecado que no se puede deshacer. Que no lo puede dejar atrás. Abraham miente de nuevo que Sara, su esposa, es su hermana y el rey se la lleva. Otra vez. Y aquí, como Abraham tiene como 100 años, Sara tiene como 90 años. No sabemos por qué se mudó Abraham de nuevo, pero todavía están en la tierra de Canaán. Están un poco más sur, pero todavía están en la tierra de Canaán. Entonces, en un sentido, Abraham no desobedeció nada, porque todavía están en la tierra. Es como decir, Abraham, vete a la tierra de México. Ahí vas a vivir y ahí yo voy a ser tu Dios. Abraham se va a Reynosa, Tamaulipas. Y vive ahí y se le enseña a Dios, se le aparece Dios. Y luego Abraham va a San Luis Potosí, todavía es México, ¿verdad? Entonces Abraham todavía está en Canaán, no ha desobedecido. Pero acuérdense, Canaán todavía está infiltrado con reyes, tiene habitantes. La tierra de Canaán todavía no se pertenece a Abraham, es algo que va a suceder después. Entonces hay reyes, hay grupos de personas viviendo ahí. Sara tenía 90 años. Entonces en Génesis 12, 2 a 3 es la misma mentira que le dijo Abraham a todos los de Egipto. Han pasado 24 años de decir esa mentira. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo la misma mentira. Una cosa que quiero que sepan ustedes. Un cristiano no madura espiritualmente, no madura espiritual, nomás por la edad.
Nomás porque miran un cristiano que es un anciano, un cristiano que ya está de edad, que ya es adulto, que se ve como que va a la iglesia, que parece que lo tiene todo en sus manos con Dios. Un cristiano que ya ha vivido como cristiano por unos años. No es decir que ha madurado espiritualmente. Abraham todavía tenía este secreto, todavía tenía este pecado que le afectaba. 24, 25 años después, aunque Dios lo había escogido, aunque era parte de su familia, él todavía estaba ocultando este pecado. Entonces, la edad no tiene nada que ver con tu caminata espiritual. Nada. Yo he mirado a jóvenes de 20 años que son más maduros espiritualmente que gente de 65 años que ya tienen 40 años de vivir la vida cristiana. Yo he mirado a alguien que viene a Cristo, que viene a la familia de Dios. De hecho, yo conozco a gente en estas iglesias que hombres y mujeres, hermanos y hermanas que han venido a Cristo a diferentes tiempos, diferentes épocas en sus vidas. Unos vienen aquí a la edad de 15, otros a 25, otros a las 60. Y otros viven como cristianos 30, 40, 50 años y nunca se separan del pecado. Y viven comprometiendo como Lot toda su vida, mintiendo, ocultando el pecado secreto toda su vida. Y luego he mirado a uno que viene a Cristo, que viene a la familia de Dios, en 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2, 3 años, están haciendo maravillas para Cristo. Tienen el fuego de Cristo, el fuego de Dios. Están haciendo más en un poco tiempo aquí que los cristianos que han vivido 20, 30, 40, 50 años. Y es lo que estamos mirando con Abraham. Lot comprometió y miramos lo que sucedió con él. Abraham ha vivido toda su vida, 25 años como cristiano, como alguien de Dios, un hombre de Dios, pero todavía tenía su pecado secreto que no se podía deshacer. Entonces, la edad no tiene nada que ver con tu madurez espiritual, nada. Y no importa que hayas sido cristiano por 50 años, si todavía estás ocultando el pecado en tu corazón. Dios va a usar al reciente, el que ha sido recientemente agregado a la familia de Dios de 20 años más, que va a usar el que tiene 60 años y ha sido cristiano por 40 años. ¿Saben por qué? Porque el pecado, aunque está escondido, aunque está oculto, no está descansando todo ese tiempo. ¿Saben lo que está haciendo el pecado? Como león. Está destruyendo poquito, 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 poquito. Aunque el pecado que está escondido no se puede mirar, el pecado está obrando en la vida de esa persona, destruyéndolo de poco y poco, nunca pudiendo deshacerse de eso donde Dios lo puede usar, ya sea mujer o hombre. ¿Qué hasta este punto no ha sucedido con Abraham y Sara? ¿Qué es lo que no ha sucedido? No ha tenido familia, no ha tenido bebé, no ha tenido niño. Quizás esta es una de las razones. La palabra no nos dice por qué Dios no permitió bendecirlo desde el principio. Pero ahora lo que estamos mirando, cuando yo estaba estudiando, pues les voy a decir una cosa. Yo batallé con este pasaje. Le dije a mi señora durante la semana 2 o 3. Batallé bastante. ¿Por qué? No batallé con la historia, pero batallé cómo sacarle algo para poder aplicarlo en nuestras vidas, diferente de la historia del capítulo 12. Porque esta historia la miramos en capítulo 12. Ahora 24, 25 años en la vida de Abraham como alguien que caminaba con Dios.
lo que fui aprendiendo. Wow, este hombre que se suponía que estaba caminando con Dios toda su vida, todavía estaba escondiendo su pecado. Y era un pecado hábito que no podía desecharse. La edad no nos santifica automáticamente, a menos que nos rindamos al Espíritu de Dios. Repetiremos en nuestra vejez los patrones pecaminosos de nuestra juventud. Leo esto de nuevo. La edad no nos santifica automáticamente, a menos que nos rindamos al Espíritu de Dios. Repetiremos en nuestra vejez los patrones pecaminosos de nuestra juventud. Entonces, si no hemos aprendido, si no nos hemos arrepentido de un pecado, si no hemos dejado el pecado, vamos a repetir la misma estupidez en nuestras vidas. ¿Y saben lo que va a suceder? Dios va a impedir bendiciones sobre nosotros. El lapsus de Abraham en Gerar en Génesis 20 es paralelo al incidente anterior en Egipto. Es igual. Nada ha cambiado. Ya hubiéramos suponido que Abraham ya estaba bien maduro espiritual, pero lo que estamos mirando que Abraham era como nosotros hoy en día. Muchas veces nuestro pecado ok, voy a hacer esto acá, nadie se va a dar cuenta. Pero ¿quién es el que sabe el pecado del secreto? ¿Quién es el que sabe el corazón? ¿Quién es el que sabe lo que estamos ocultando sobre toda la gente? ¿Quién es el que sabe? Versículo 3. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Dios siempre sabe. Esa noche se le apareció a Abimelech. La diferencia en esta historia y la historia de Faraón en el capítulo 12, que a Faraón no se le apareció Dios. Lo único que se le apareció al Faraón en el capítulo 12, apareció plagas. Es lo único, la diferencia. Pero acuérdense que Abimelech es un pagano. Abimelech es un pagano, no cree en Dios. Él es un idólatra de dioses ajenos. Él no adora al Dios Altísimo, al único Dios. Pero ¿quién es el que ha mentido aquí? ¿El que es seguidor de Dios o el que no es seguidor? ¿Abimelech hizo algo en pecar aquí hasta este punto? En versículo 4 dice: pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó. Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Abimelech no sabía. Dios le dijo a este rey: ya, eres un muerto, porque has tomado la esposa de este hombre. ¿Y qué es lo que dice Abimelech? Señor, yo no sé nada, yo no sabía. ¿Cómo iba a saber que eras la esposa de él? Él me dijo que ella era la hermana y ella lo confirmó. Ella me dijo que él era su hermano. Yo lo hice con conciencia limpia. Lo hice con una buena fe y sin mala intención. Versículo 6. Sí, dice el Señor. Ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Le dice Dios a Abimelech: yo sé, por eso no
permití que la tocaras. Versículo 7, pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que viva. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Al borde del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Acuérdense que está aquí casi el cumplimiento. ¿Se acuerdan que cuando los 3 visitantes vinieron a Abraham ahí en su casa? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? ¿Qué le dijo? Que para el próximo año, en estos días, ¿vas a qué? Vas a tener un hijo. Al borde de este cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, de darles a él y Sara su propio hijo, Abraham volvió a poner en peligro la promesa al presentar a Sara como su hermana. Dios había elegido no nomás a Abraham, pero a Sara para usarlos como pareja, para tener la semilla que iba a traer un día a Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo Abraham otra vez de nuevo? Está poniendo en peligro eso. Porque se la va tomando el rey de allí. Le mintió de nuevo. ¿Y cómo imaginan ustedes a Dios en el cielo haciendo? ¿Cómo lo mira cuando mira abajo y mira a Abraham haciendo esto? Molesto. Sí, molesto. Ha de decir, ay, 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 ya lo escogí, no puedo hacer nada porque... Oh, no. ¿Qué es lo que dicen ustedes cuando tienen a un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un sobrino, sobrinito, una sobrinita que hace algo? ¿Y qué es lo que dicen? ¡Ay, ay, ay! Nunca voy a poder hacer esto, nunca voy a poder cumplir esto porque siguen metiendo su pie en la boca. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia, amistades donde ellos querían hacer algo grande, tremendos en su vida, pero debido a su pecado, Dios no los pudo usar? Dios ya le había prometido a Abraham y a Sara, te voy a usar, voy a traer un rescator y tu descendencia va a ser como las estrellas. ¿Y qué es lo que hace Abraham 24, 25 años después? Es mi hermana. Ay, 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 a decir Dios, ay, no sé si escogí bien. Quiero lo mejor para él, pero se sigue metiendo en problemas, sigue mintiendo, se sigue dando un balazo en el pie. Abimelech le dijo a Dios, yo no sabía, Dios, yo soy inocente, lo hice con conciencia limpia. No había ninguna mala intención. Los dos me dijeron lo mismo. Y dices el Señor Dios, yo sé, por eso no te hice nada. Por eso ahorita en este momento nomás te estoy amenazando. Sí, ya sé que has hecho todo esto en buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás con todos los tuyos. Wow. Dios amenaza a Abimelech por tomar a Sara de Abraham. Esto parece ser algo drástico, pero se trataba de algo importante. Que si Abimelech se hubiera llevado a Sara y Dios no hubiera intervenido, ¿qué hubiera sucedido en los planes de Dios? No habría pasado esto que estamos viviendo ahora. Nunca hubiera venido la semilla. ¿Se acuerdan en Génesis 3:15? Siempre regresamos a eso. Cuando Dios le está dando las maldiciones al hombre, a la mujer y al diablo. Dice allí que por medio de la semilla de la mujer, ella va
destruir tu cabeza y tú vas a herir el talón de la semilla. Esa semilla eventualmente va a ser Jesucristo. Entonces todo esto tiene un propósito. Tiene que venir esa semilla de la mujer que es Jesucristo. Y si aquí sucede lo que va a suceder con este rey y la esposa de Abraham, nunca sucederá. Nunca. Esos son los planes de Dios. El plan de Dios cuando te rescata, cuando te salva, cuando te hace parte de la familia de Él, es usarte. Él quiere usarte. Él quiere ser una bendición para ti. Pero si siempre te estás tropezando, si siempre te estás dando el balazo en el pie, siempre estás poniendo tu pie en tu boca, va a ser difícil de Dios usarte. Versículo 8. En la madrugada de la siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó: ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué manera te ofendí? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Entonces, el pagano está regañando al cristiano. El pagano, el rey que no sigue a Dios, está regañando al hombre que sigue a Dios. ¿Cuántas veces de nosotros vivimos nuestras vidas rodeados por gente que no son parte de la familia de Dios? Porque hay que vivir, hay que estar rodeado de la familia, de gente que no son cristianos, porque tenemos que vivir en este mundo. ¿Y cuántas veces hacemos una estupidez que no es algo que debe de ser un cristiano, una cristiana, enfrente de los que no son cristianos? Nos sentimos como tontos. Pensamos que había una razón. Bueno, voy a hacer lo mismo, voy a mentirles, voy a vivir como ellos, voy a tomar como ellos, porque ellos no tienen el temor de Dios y no quiero que me vayan a hacer algo, no quiero que vayan a burlarse de mí. En la madrugada del día, se levantó tempranito en la madrugada. Se levantó y levantó toda su casa, sus servidores. Dice aquí la palabra de Dios, para contarles de la visión del sueño que había tenido. Y dice aquí, un gran temor se apoderó de ellos. Wow. No seguían a Dios, pero como Dios se le apareció a Abimelech, Abimelech reconoció que esto era algo grande y era verdad. Abimelech le dijo: ¿qué te hice, Abraham? ¿Por qué me mentiste? ¿Qué has traído a mi casa? ¿Qué era la razón de hacerlo? ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Él le reclamó a Abraham. Abraham es regañado por el rey pagano por mentir. Versículos 11 a 13. Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: bueno, Abimelech, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana. Es aquí donde, porque en capítulo 12 no dice la palabra de Dios que era hermana verdaderamente de él. Es aquí donde sabemos que en 12 era hermana de él. En 20 es hermana de él. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Y además es mi esposa. Entonces, en los tiempos culturales de esos días, era algo
Era costumbre que cierta gente o ciertos hombres tomaban a su media hermana como esposa. Porque acuérdense, si retrasan hasta los principios de Génesis, piensen de esto. Adán y Eva tuvieron Caín y Abel. Y luego en el capítulo 5, donde habla de la genealogía de Adán, habla que Adán tenía hijos e hijas. ¿Cómo se multiplicaron? ¿Cómo se multiplicó de Adán y Eva? Si los únicos que existían eran Adán y Eva y los hijos y las hijas de ellos. ¿Cómo se multiplicaron? Tenía que suceder el incesto. Era necesario. Porque nomás era Adán y Eva. Caín se fue rechazado. Abel murió. Tuvieron otro hijo, Seth. Pero en el capítulo 5 dice la palabra que ellos tuvieron otros hijos y otras hijas. ¿Cómo se iba a multiplicar la tierra? Iban a tener relaciones. Entonces era más aceptado en esos días. Cuando te acercas más a los principios de la creación, era algo que sucedía bastante en las culturas. Versículo 13, cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Le está diciendo, es media verdad, ¿verdad? Es media verdad, sí es su hermana, pero el propósito de todo esto era de engañar. No hay ninguna duda, era de engañar. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Abraham? En vez de decir a Abimelech, perdóname Abimelech, perdóname Dios, mentí. Me aproveché de tu hospitalidad. Te engañé. No nomás a ti, le engañé a Dios. Perdóname. ¿Qué es lo que puedo hacer para rectificar esto? ¿Qué es lo que necesito que hacer? Abimelech no hizo eso Abraham. ¿Qué es lo que dice aquí? Yo pensé que era un lugar donde no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me mataría, pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre. Y en versículo, cuando Dios me mandó dejar de la casa de mi padre y andar errante. ¿Qué está haciendo aquí? Está haciendo una excusa. Una excusa. Cuando nosotros tenemos pecado que no nos hemos deshecho de ello, buscamos excusas para justificar ese pecado. Y aquí es lo que está haciendo Abraham. Abraham is justifying his sin by saying this, and that. Instead of saying, I'm sorry, Abimelech, I'm sorry, I shouldn't have lied to you. I lied to you, I lied to God. Forgive me, I deceived you, I deceived God. But instead of doing that, he makes up an excuse. He says, I thought maybe when they saw my wife, they would want to kill me. So I didn't want to take a chance. And also, when God kicked me to the curb in Ur of the Chaldeans, he sent me from my father's house. Nothing but excuses to justify his sin. How many times do we justify our sins by saying this or that? Instead of coming to the truth and saying, God, forgive us. Entonces, fíjense en versículo 13 lo que dice aquí. Cuando Dios me mandó dejar de la casa de mi padre y fíjense en esas dos palabras, andar errante. ¿Qué significa andar errante? Perdido. Es como decir, Dios me hizo perder. Dios me envió a un lugar que no quería ir. Dios me envió a lugares donde andaba errante. Dios tiene la culpa por yo mentir. Dios tiene la culpa
para yo engañar. Fíjense lo que está haciendo Abraham. Puras excusas para justificar su mentira, para justificar su pecado. Pero él también estaba cometiendo otro error más, porque él está diciendo que no había temor de Dios. Él tampoco estaba haciendo hasta ahí, todavía está ese punto. Exactamente. Él está diciendo, no sabía si aquí había el temor de Dios, pero lo que no tenía Abraham en su corazón, no tenía el temor de Dios en su corazón, no confió en las promesas de Dios, tuvo un hijo con la sirvienta Agar, mintió en Egipto cuando se debe haber quedado allí en Canaán en el hambre, no tuvo el temor de Dios en confiar y tener fe en Dios. No tiene el temor de Dios cuando le está diciendo al pagano que quizás ellos no tenían el temor. Excusa tras excusa tras excusa por falta del temor de Dios. Gracias, hermano. Como Lot, no tanto como él, pero Abraham estaba comprometiéndose en su pecado. Abraham le está echando la culpa a Dios. Bueno, es que es esto y esto, me van a matar. Si se dan cuenta que es mi esposa. Y luego Dios me hizo perder, me sacó de la casa de mi padre. Y como no estaba seguro, no tenía fe en Dios, tenía que mentir. Mentira tras mentira tras mentira. No tenía y confiaba en Dios. Y quizás todo esto lo tenía en su corazón, pero no lo había dicho. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos ciertos pensamientos de Dios en nuestros corazones? Y finalmente cuando sucede algo, cuando ya no podemos mentir más, cuando ya no podemos engañar más, se sale la verdad. Y que, como preguntamos hace rato, ¿qué es lo que no ha sucedido hasta este punto para Abraham y Sara? La familia. No han tenido familia. Versículo 14. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas y esclavos y esclavas y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa. ¿Qué sucedió igualmente como en capítulo 12 con el faraón? Pero le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Donde el faraón lo echó para afuera, el Abimelech le dijo, quédate aquí, te doy todo esto. Donde quieres quedarte es tuyo. Mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. Versículo 16. A Sara le dijo, le ha dado a tú. Fíjense lo que le dice a Sara. Porque Abraham es el esposo de ella, ¿verdad? Fíjense lo que dice el rey pagano a Sara. Le ha dado a tu hermano. Le ha dado a tu hermano 1000 monedas de plata que servirán de recompensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Le di a tu hermano todo este dinero. Le di a tu hermano. Es interesante. Entonces aquí Abimelech está rectificando el mal con Abraham y Sara. ¿Quién es el que debería rectificar? Abraham. Pero Dios ha escogido a este hombre. Y Dios le dijo a Abimelech, este hombre es un profeta. Deshazte de ella, regrésale a la esposa, porque él es un profeta. Es interesante ver que Abraham aceptó estos regalos cuando había rechazado previamente los regalos de un rey pagano en Sodoma. ¿Se acuerdan de eso? Porque no quería que nadie pensara que un hombre lo había enriquecido con el rey de Sodoma.
Aquí, debido al compromiso de Abraham, le resultó difícil reclamar el mismo terreno moral elevado. No lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en lo malo esta vez. Hemos mirado la vida de la esposa de Lot, comprometió, no siguió las instrucciones, murió. Hemos mirado la vida de Lot, comprometió toda su vida como esposo, permitió que su señora no recibiera las instrucciones correctas y murió ella debido a él. Comprometió como padre, quería darle las hijas a los hombres del pueblo para que los violaran en vez de violar a los ángeles. Y miramos el compromiso de las hijas de Lot cuando tuvieron relaciones sexuales en el capítulo 19 y violaron a su padre. Abraham está haciendo lo mismo, no tanto, pero en su corazón él estaba ocultando lo que él había pensado de Dios. (17 y 18). Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Abraham ora por Abimelech y Dios quita la maldición de esterilidad de la esposa del rey y las sirvientes. Dios había cerrado todas matrices en la casa de Abimelech por cuenta de Sara. Es bien interesante. Estamos suponiendo, pero casi estoy seguro que Dios ha negado la bendición de hijos y hijas Abraham y Sara por tener y ocultar el pecado que no se puede deshacer. Porque inmediatamente, ¿qué es lo que el Dios poderoso le dice a Abraham que haga sobre Abimelech y su casa? Que ore por ellos. Inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es la maldición que Dios había traído a la casa de ellos, a las mujeres? No tuvieran niños. ¿Y qué era lo que sucedió inmediatamente cuando Abraham oró sobre ellos? Se les abrió. Pero ¿a quién no se le ha abrido esa bendición? A Abraham y a Sara. El pecado oculto nunca descansa. Siempre está trabajando, siempre está obrando en nuestros corazones. Y lo que hace el pecado oculto, cierra y mata. Fíjense cómo cerró Dios las matrices de las mujeres. En la matriz de Sara. Cierra y mata las bendiciones de Dios y puede afectar a otros. En esta historia, miramos, los que fueron afectados era el pueblo de Abimelech, el rey Abimelech. Todas las mujeres fueron afectadas. Si estamos viviendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, ocultando pecado, escondiendo el pecado secreto, ¿quién lo sabe? Dios. ¿Y quién es el que da bendiciones? ¿Y quién es el que da maldiciones? Dios. ¿Y quién es el que afecta no nomás tu vida y quizás a otros que te rodean? Dios. Si nunca has pensado que Dios está afectando negativamente a los que te rodean debido a tu pecado, aquí miramos en la palabra de Dios que eso puede suceder. Hemos mirado la maldición generacional de Lot que él inició la semana pasada por comprometerse con Dios y el pecado. El pecado afecta, no más a ti o a mí, afecta a gente, afecta a nuestros niños, afecta a nuestros cónyuges, nuestros esposos, nuestras esposas, a generaciones tras generaciones, miles de años después.
Y aquí está afectando a este rey y a su pueblo. Y quizás Dios no había bendecido a Abraham y a Sara porque ellos estaban viviendo, haciendo todo correcto afuera, pero en sus corazones estaban viviendo o teniendo pensamientos pecaminosos, escondiendo el pecado, mintiendo de nuevo. No se había desechado de la mentira de hace 25 años atrás. Él debía haber madurado tanto, pero no había madurado espiritualmente. Aquí miramos que Abraham era un hombre, que Sara era una mujer como nosotros, como tú y yo. El pecado oculta nunca descansa, cierra y mata tus bendiciones de Dios y puede afectar a otros. Pero en la misma manera que Dios tiene el poder de la maldición, Él tiene poder de la bendición. Él tiene la promesa. Él es la esperanza. La esperanza que vamos a ver en el capítulo después que viene, en la siguiente semana, es que Dios finalmente va a cumplir en su promesa. Dios es la fuente de la promesa. Entonces, si hay alguien aquí que está viviendo en una vida pecaminosa, ocultándolo de toda la gente, de su familia, tratando de ocultarlo de Dios, no, es imposible. Vengan a arrepentimiento hoy, porque Dios es el Dios de bendiciones. Dios es el Dios de la esperanza, y Él quiere darte ver al día esa esperanza que necesitas, esa bendición que se está siendo detenido atrás. El pecado detiene las bendiciones en tu vida. El pecado detiene las bendiciones de tu familia. El pecado impide las bendiciones de los que te rodean por tu pecado, si lo permites. Puede ser en maldiciones generacionales como Lot, o puede ser con los que vives en tu casa o los que te rodean. No puedes ocultar nada ante el Dios omnisciente que sabe todo. Porque el pecado es como león, nunca descansa. Está allí en un momento. Y ¿te acuerdan el capítulo 2 cuando Dios le dijo a Adán: el día que tú comas, ¿qué pasará de la fruta? Morirás. Murió inmediatamente cuando comieron los dos. No, pero ¿qué es lo que comenzó a suceder en sus cuerpos? Poquito. Sí, exactamente, y comenzaron a morirse bien despacio en sus vidas. Entonces el pecado es una muerte que nos destruye, que nos mata, que mata las bendiciones de Dios. Entonces, si hay alguien aquí que quiere oración sobre algo que están batallando en su vida, un pecado escondido que uno quiere dejar salir porque es algo terrible, Dios ya sabe. Lo único que debes de hacer es pedirle a Dios que te busque tu corazón y que te arrepientes, y Él va a dar luz al día en tu vida, la esperanza que Él tiene para ti y la bendición que Él tiene para ti. Gracias, Padre Celestial. Tú eres el Dios de bendiciones, pero también es el Dios de maldiciones. Tú cierras y tú abres. Tú das bendiciones y tú das maldiciones. Porque nada está ocultado en tus ojos. Nada está escondido en tus ojos. La vida cristiana, Señor, es difícil. Vamos madurando físicamente, pero si no estamos en tu palabra, si no estamos inclinados, arrodillados, nunca vamos a madurar espiritualmente. Aquí miramos a un hombre imperfecto, pero también miramos a un hombre que todavía escogiste, que nunca ibas a dejar porque ya lo habías escogido. Darnos la confianza que cuando estamos elegidos por ti, estamos elegidos por ti para siempre. Y eso es la esperanza que tenemos. Pero darnos lo que necesitamos para vivir una vida, desecharnos del pecado que nos detiene de las bendiciones en nuestras vidas cristianas
Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.